Vamos a grabar. Bueno, buenos días a todos. Hoy es 23 de febrero del 2024, son las 10:14. Estamos dando comienzo a la línea de profundización en diabetes 2024-1. Y vamos a presentar el primer tema de nuestro encuentro, que es fisiología pancreática, que yo aspiro a hacerlo hoy y la siguiente clase. Me parece que esto es fundamental que quede afinado para poder pasar a lo que es patogénesis de la diabetes mellitus. Luis Carlos, ¿no? Entonces, Luis Carlos es el que nos va a presentar. Bien pueda, Luis. Bueno, listo. Entonces, en cuanto a lo que es la fisiología pancreática, hay que tener en cuenta unas generalidades del páncreas, en donde el páncreas es una glándula, listo, la cual se ubica detrás del estómago y tiene función tanto exocrina como endocrina, listo. Inervado por lo que es el sistema nervioso autónomo, el simpático, el parasimpático, irrigado por la arteria mesentérica superior y su drenaje básicamente va a lo que es la vena porta. Entonces, empecemos con lo que es la función exocrina, la cual representa de un 80 a un 85%, en donde hay una secreción del jugo pancreático, donde va a estar compuesto por agua, electrolitos y enzimas digestivas. Dentro de esas enzimas que lo componen, la secreción exocrina, tenemos las proteasas, listo, amilasa, lipasa, nucleasas y bicarbonato. Hay que tener en cuenta que estas enzimas se van a encontrar en forma inactiva en el páncreas para evitar una digestión una lisis del páncreas. Y se activan ya propiamente en lo que es el duodeno gracias a lo que es la tripsina. El bicarbonato es el que ayuda a neutralizar el pH ácido proveniente del quimo del estómago. Entonces, la secreción de exocrina del páncreas va a tener tres fases: una cefálica, una gástrica y una intestinal. La cefálica van a intervenir lo que son en la vista, el olfato, el sabor de la comida, en donde todo esto estimula el nervio vago para liberar acetilcolina y así inducir lo que es la secreción del jugo pancreático. La fase gástrica es donde ocurre la distensión del estómago y la presencia de péptidos dentro de este estimulan la liberación de gastrina, la cual, además de estimular la producción de ácido clorhídrico, también aumenta la secreción de jugo pancreático. Y por último, lo que es la fase intestinal, en donde van a intervenir ¿cuáles son? Secretina, colecistoquinina y péptido inhibidor gástrico. La secretina va a estimular la secreción de agua y bicarbonato por parte del páncreas para neutralizar el quimo ácido, como lo dije anteriormente. La colecistoquinina, que estimula la secreción de enzimas digestivas y también la contracción de la vesícula biliar para que ayuden allá en la digestión. Y el péptido inhibidor gástrico, este se secreta cuando ya ocurrió lo que es la digestión y todo, y lo que va a hacer es inhibir la secreción tanto gástrica como pancreática. Pues la digestión, las enzimas, ya lo dije anteriormente. Listo. Dicho esto... Perdón, una pregunta. ¿Tendría que ver algo el páncreas exocrino con la función endocrina del páncreas y con la diabetes? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creería que sí tiene que ver, sí, porque es que como son enzimas, sí, entonces la diabetes tiene que ver con carbohidratos, ¿cierto? Sí. Entonces, si digamos no hay enzimas como la amilasa, por ejemplo, Sí. no se secreta, entonces no se metaboliza bien los carbohidratos, siguen derecho y baja la hipoglicemia. Eso está muy bien. Si uno aparentemente dice páncreas exocrino es función digestiva fundamentalmente, con las tres fases que vimos ahí. Y con diabetes no tiene que ver, usted lo dijo. Nosotros necesitamos los carbohidratos complejos, que es fundamentalmente el almidón, convertirlo y las disacáridos, o polisacáridos, mejor polisacáridos, el almidón, por ejemplo, los disacáridos en monosacáridos. Es decir, necesitamos convertir moléculas grandes en moléculas pequeñas. Y el páncreas, desde el estómago, empieza a aportar para la digestión de los carbohidratos como tal. O sea, que si un carbohidrato no se vuelve una molécula simple, como sería una glucosa, pues no se va a absorber, por ejemplo, en el páncreas, en la célula beta,
para hacer ese proceso que vimos de 8 días, de estimular la degranulación de los lisosomas y los gránulos que contienen la insulina. Entonces, ahí tendríamos un problema. De hecho, hay medicamentos que actúan inhibiendo las disacaridasas. Las disacaridasas, que son enzimas digestivas que degradan los disacáridos y lo convierten en monosacáridos. Verbigracia los inhibidores de las disacaridasas, como el miglitol, la carbosa, que son medicamentos que en otrora se promovieron en diabetes, que son muy poco usados, porque tienen definitivamente no demostraron ser mejores que los otros. Lo que hacían que es, pues no dejar que los carbohidratos se digirieran y mejor se fueran, y por eso producen tantos fenómenos dispépticos y no se absorbieran, y por esa vía también se controlaba el azúcar. ¿Listo? Es una manera, desde el punto de vista exocrino, de controlar lo endocrino. Está muy bien. Listo. Ahora vamos a ver, ese es el 99% del páncreas. 80-85 más. Bueno, eso, ese es el gran porcentaje. Del páncreas es exocrino. Y ahora vamos a ver el que más nos compete, que es el endocrino. Listo, entonces, la función endocrina representa un bajo porcentaje, 2-3%, y la componen lo que son los islotes de Langerhans o pancreáticos, ¿cierto? Donde van a tener diferentes tipos de células, las alfa, las beta, las delta, y en menor proporción las epsilon y las pp. Entonces, las células alfa son las encargadas de producir el glucagón, ¿listo? Que lo que va a hacer es elevar la glucosa en la sangre. Las células beta son las que producen la insulina, la cual es la que nos ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre. Las células delta son las que producen la somatostatina, la cual es la encargada de inhibir la secreción tanto de glucagón y de insulina, o sea, que actúa como reguladora. Las células epsilon producen grelina, la cual interviene en lo que es ese proceso de hambre y saciedad, y la grelina en este caso produce hambre. Se produce mayor cantidad de grelina en el sistema digestivo. En el estómago también. En el fondo del estómago. Sí. Listo. Las células PP... Células parietales del fondo del estómago, ¿cierto? Listo. Por eso no que es el péptido... Falta una H ahí, ¿no? Para que quede bien explicado. Creo que es GRH. Grelina. No hay problema, eso sí se forma. Listo, entonces empecemos a hablar de lo que es el glucagón, que es una hormona polipeptídica de 29 aminoácidos, donde es producido por las células alfa, ya lo dije, y actúa en la homeostasis. De glucosa. Esto se ha transportado. Otra forma de estar nivel de como cuál es la hormonas con el crecimiento, el cortisol, el anabolismo, más energía, entonces se puede utilizar las cosas para generar más energía y así darle crecimiento de tejidos. El cortisol, que es una hormona que participa en lo que es situaciones de estrés, por ejemplo, no sé, algún peligro o algo, necesitamos activarnos y generar más energía para correr o estar preparados, ¿cierto? Entonces, el mecanismo es cerrar los canales de ATP sensibles a potasio. Entonces, cuando se cierran esos canales, lo que va a hacer es una despolarización de la membrana de la célula y lo que va a hacer es abrir canales de calcio. Calcio. Pero eso es para liberación de insulina. De glucagón. No, el glucagón ahí está inhibido. Por eso. Entonces, como hay hipoglicemia, sí, necesitamos que suba la glicemia. Sí. Entonces, como se cierran los canales, se despolariza, entra el calcio, y el calcio lo que va a hacer es estimular lo que es la liberación de los gránulos de glucagón que estaban almacenados en vesículas al torrente sanguíneo. O sea, el mecanismo finalmente intrínseco en la célula beta es el mismo mecanismo alfa. Sí. Porque acuérdense que el beta hace eso. O sea, que aquí te pasa lo mismo. Pero ya no es la glucosa entrando a la célula, sino la glucosa haciendo lo contrario, ¿no? Bueno. Listo. La regulación, la secreción de glucagón va a estar dada por lo que es los niveles bajos de glucosa en sangre, o si digamos tenemos niveles muy altos de glucosa, eso lo que va a hacer es
parar la secreción de glucagón porque no necesitamos generar más energía porque ya tenemos la suficiente. La somatostatina es la que inhibe la secreción de glucagón y el sistema nervioso autónomo, por parte del simpático, estimula la secreción de glucagón para, sabemos, situaciones de estrés. Bueno, pero el parasimpático la va a inhibir. Y ya vamos a ver que con la insulina pasa algo diferente. Ahora, el glucagón va a tener 4 sitios de acción: el hígado, el tejido adiposo, el músculo y lo que es el sistema nervioso central. Entonces, a nivel del hígado, estimula lo que es la gluconeogénesis, que básicamente, ¿qué es esto? La síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son aminoácidos, como cuáles, No, que no piruvatos, son carbohidratos. son carbohidratos, perdón, como aminoácidos, piruvato, lactato. Bueno. La glucogenólisis, que es la degradación de lo que es el glucógeno almacenado en músculos o en hígado. Y la cetogénesis, que es la producción de cuerpos cetónicos a partir de los ácidos grasos. En el tejido adiposo ocurre la lipólisis, ¿cierto? Los triglicéridos que están almacenados en el tejido graso se degradan y en forma de ácidos grasos y glicerol. En el músculo, Perdón, el glicerol, ¿para qué hace eso? Para que el glicerol vaya al hígado y haga gluconeogénesis hepática. Listo. A nivel del músculo, 1, estimula la producción de gluconeogénesis y 2, también de lo que es la glucogenólisis. Sí. ¿Listo? Y por último, en el que es el sistema nervioso central, va a tener efectos anorexigénicos, o sea, va a suprimir. Pero acuérdense, en el músculo hay glucogenólisis, pero esa glucosa intramuscular no puede salir hacia el torrente circulatorio, lo que sí lo hace el hígado. ¿Te acuerdas lo que habíamos hace 8 días? ¿Por qué? Porque el músculo no tiene una enzima. Creo que la glucosa, la fosfatasa, que es la que quita la molécula de fosfato a la glucosa, que mientras la glucosa tenga fosfato, no puede salir de la célula. El hígado sí la tiene. Entonces el hígado la suelta y es capaz de botar glucosa a la circulación. El músculo no. Cuando el músculo hace glucogenólisis, es para que el hígado se coma, para que el músculo le coma la glucosa. O sea, la oxide o la meta al ciclo de Krebs, porque necesita quemar. Claro. ¿Sí? Listo. Y luego de que ya el glucagón hizo toda su acción y todo, se va a degradar. ¿En dónde? Principalmente en hígado y en riñones. Listo. Continuamos con lo que es la parte de la insulina, en donde para la liberación también se requieren de unas señales, ¿cierto? 1, que los GLUT2 detecten niveles altos de glucosa en sangre. 2, de que también se detecten aminoácidos y ácidos grasos que estimulen lo que es la secreción de insulina, pero en menor proporción, y hormonas gastrointestinales como lo que son las incretinas, o también conocidas como GLP-1, que potencian la secreción de la insulina. Y de hecho hay medicamentos que estimulan el GLP. Bueno, en la parte de transducción de señales ocurre... Esos son, llaman los análogos incretínicos, ¿sí? Dentro de los cuales el precursor de ellos se llama lexenatide. Después del lexenatide ya salió el liraglutide, ¿sí? El saxenetide, el saxenda es el liraglutide, que todo lo que hacen son análogos incretínicos, simulan la acción de GLP, potencian la acción de las incretinas. ¿Para qué? Para liberar insulina y para producir los efectos aneroxígenos a nivel hipotalámico y los efectos lipolíticos para quema de grasa, los que ayudan a bajar de peso. Estos son los medicamentos más efectivos. Y después de el Orlistat en Colombia, solo está para bajar de peso los análogos incretínicos. Se consigue como el liraglutide acá, que es el Saxenda. ¿Ese Orlistat qué es? El Orlistat es un inhibidor de las lipasas intestinales para evitar que las grasas se degraden. Entonces el 30% de las grasas intestinales siguen derecho. Y por eso es que la persona empieza a botar atorrea y hasta hacer, sin darse cuenta, está botando la deposición con grasa. Pero es una droga que, digamos que por encima de ella hay muchas otras, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es la transducción de señales, es muy parecido al glucagón.
¿cierto? La glucosa elevada despolariza lo que es la membrana debido a que se cierran los canales de ATP, se sirve a potasio, se abren canales de calcio, entra el calcio, la célula beta y estimula la liberación de los granos de insulina contenidos en lo que es las vesículas de la célula beta al torrente sanguíneo, ¿cierto? Listo. La regulación, la secreción de la insulina va a estar dada por lo que es niveles bajos de glucagón, lo cual estimula la secreción de insulina, que eso es un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Listo? La somatostatina, que la inhibe. La somatostatina es como un regular de los dos, dependiendo de la situación que presenta. Él regula dependiendo, él es capaz de inhibir la insulina e inhibir el glucagón. Listo. Bueno. No me acuerdo, la función se llama función autocrina. Creo que es la palabra, función autocrina. Listo. Y el sistema nervioso autónomo, que en este caso el simpático, inhibe la secreción de la insulina, pero el parasimpático la estimula. O sea, pasa al contrario que con el glucagón. Otros factores adicionales, por ejemplo, lo que es el ejercicio o el simpático lo hace a través de catecolaminas. Las catecolaminas son, entre comillas, hiperglicemiantes, o sea, actúan en momentos de estrés para producir efectos parecidos al glucagón, que son, aumentan gluconeogénesis, actúan en el momento de una necesidad energética, de disponibilidad sobre todo de glucosa. Y lo que es el ejercicio físico, que aumenta la sensibilidad de la insulina en los tejidos. ¿Para qué? Para captar más glucosa y generar más energía. Más efectiva para bajar resistencia. Ejercicio, sobre todo ejercicio isométrico, levantar pesas. Sí. Por eso es que hay fisiculturistas que se meten insulina, ¿cierto? ¿O no? Yo he pillado, porque lo que, aparte de esteroides... Lo que ponen son casi siempre esteroides. Les produciría una hipoglicemia mortal. Se meten esteroides. Y se meten hormonas del crecimiento. Hormonas del crecimiento. Así. Listo. Y el sueño, una mala calidad de sueño, afecta la sensibilidad a la insulina. Fundamental y explica, no es mucho de diabético deprimido. Y como dice, la depresión va en contra del control de su enfermedad. ¿Sí? Listo. Ahora veamos cómo es que actúa la insulina. Perdón. Los tiempos, en lo general, en la fundamentación, tratamos de que no sean más de 30 minutos. ¿Listo? Para que todos nos regulemos ahí. Listo. Primero, la unidad de los receptores. Estamos bien, porque ya arrancamos el equipo. Listo. Es una de los receptores que tienen dos unidades, cuatro unidades, 2 alfa y 2 beta, ¿cierto? Donde se une la insulina y lo que desencadena esto es una cascada de diferentes proteínas, ¿listo? Dentro de las cuales tenemos las tirosinas quinasas que lo que hacen es fosforilar. Pero bueno, lo que importa es que al final de toda esta cascada se va a producir lo que es la translocación, ¿listo? Que cambia de posición los transportadores GLUT4. Al fin y al cabo son los que permiten esa entrada de glucosa a la célula. ¿Para qué? 1, obtener energía, o 2, almacenamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estimula la síntesis de proteínas, la lipogénesis, la glucogenogénesis, ¿listo? Y, digamos, la gluconeogénesis la disminuye. ¿Por qué? Porque ya entró glucosa, ¿para que vamos a crear más glucosa si ya la obtuvimos de los alimentos? Entonces, la acción fundamental, se lo decía la vez pasada, la acción fundamental de la insulina es anabólica. ¿Sí? Más que oxidar la glucosa, lo que pretende es almacenar la glucosa y preparar el individuo para los momentos de ayuno. ¿Sí? Lo que decían, en este momento, ¿quién está actuando? Glucagón. Glucagón, catecolamina, es lo más, a mediano plazo más corticoide y eso. Pero la que actúa a las 1 de la tarde después de comer o inmediatamente, incluso con solo pensar en comida, es la insulina, que es anabólica, hace glucogénesis, inhibe gluconeogénesis, inhibe lipólisis, hace lipogénesis y activa proteinogénesis. Y el mecanismo, ustedes lo vieron, acuérdense, la insulina unida al receptor fosforila el sustrato del receptor, lo que hace es activar una cascada hacia el núcleo y a través de receptores PIPAR gamma estimula esos receptores para decir
necesito que produzca, por ejemplo, proteínas. ¿Como cuáles? Una, los GLUT4. Los GLUT4 son proteínas. ¿Para qué? Para que vaya a la pared celular y capture a quién? El GLUT4, la glucosa. También necesito que produzca enzimas. ¿Como cuál? La lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? En la pared del adipos o la pared del endotelio, colindante con el adipocito, coge los kilomicrones y coge las VLDL. ¿En qué están ricas? Kilomicron y VLDL. Triglicéridos. Triglicéridos. ¿Para qué? Para que los triglicéridos, la lipoproteína lipasa, degrade en ácidos grasos y glicerol. ¿Para qué? El triglicérido es una molécula muy grande que no cabe por los poros de la membrana. El ácido graso sí. Entonces, ¿qué más se produce ahí por estímulo de la insulina? La aciltransferasa. ¿Para qué? Para coger ese ácido graso y meterlo al adipocito. ¿Para qué lo mete al adipocito? Para que dentro del adipocito se junte con glicerol y se forme ácido graso. La insulina es hipogénica. ¿Listo? Lo contrario, diabetes o en la obesidad, resistencia a la insulina, se produciría. Entonces, no se estimula la GLUT4, no se estimula la lipoproteína lipasa, no se estimula la citransferasa, y usted ve una persona cuando le miden los triglicéridos altos. ¿Cierto que sí? Lo contrario, ¿no? Y cuando menos piensa, está degradando esos triglicéridos del ácido graso y empiezan a perder peso. Está degradando las proteínas, que la insulina la hace muy bien, formar proteínas, se degradan los aminoácidos. ¿Para qué se degradan? Pues no hay insulina y la señal para la célula es: necesito fuentes metabólicas. Se degradan los aminoácidos van al hígado y producen gluconeogénesis. Las desde estados de resistencia a la insulina tienen gluconeogénesis aumentada. Si pudiéramos medirle en estados de glicemias normales, pero resistencias a la insulina, si pudiéramos medirles gluconeogénesis, estaría aumentada. Y sería ahí, es porque ahí es donde actúa muy bien la metformina. Por eso es que la metformina dada precozmente, desde resistencia a la insulina, desde prediabetes, funciona también porque inhibe gluconeogénesis. ¿Listo? Y eso sería todo. Muy bien. Vamos a parar acá para hacer unas observaciones que no queden en grabación. Entonces, quitemos la grabación